este privilegio, Rey de la Gloria, que nos das de poder enseñar, de poder adorar, Señor, poder ministrar en medio de tu presencia, Señor. Queremos menguar en esta noche, Señor, y pedir que seas tú el que crezca, Señor. Nosotros rechazamos cualquier treta del enemigo, atamos todo espíritu de error, atamos todo espíritu de confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Queremos en esta noche, Señor, pedirte, Maestro Israel, que seas tú el que nos enseñe, Señor, que seas tú el que nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano. Quiero que busque en su palabra, en su Biblia, la palabra del Señor, busque el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Miremos desde el versículo 7. Vamos a mirar del 7 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Aquí está hablando de dos cosas que son la misma, de juzgar y de juicio. Y está haciendo una exhortación y está redarguyendo a aquellos destinatarios de la carta a que no juzguen a sus hermanos. Amén. Que nosotros no tenemos la facultad, ni la competencia, ni la jurisdicción para juzgar a nadie. Amén. ¿Sí? Pero sí tenemos la obligación de predicar la palabra. Muchas veces, generalmente se confunde predicar la palabra con juzgar. ¿Sí? Nosotros simplemente somos mensajeros de la palabra de Dios. O sea, estamos mandando una razón de parte de Dios. Y esa razón es: Dios va a juzgar a vivos y muertos. Amén. Dígale a que está al lado: Dios va a juzgar a vivos y muertos. Claro, como esa es la razón que Dios envía, entonces nuestra predicación es decirle a la gente que Cristo va a juzgar y que tiene que prepararse de la mejor manera para el juicio. Amén. Es como
Cuando alguien está acusado o está siendo procesado por algún delito, el abogado se sienta con el cliente y le dice, señor cliente, usted y yo necesitamos preparar el juicio, preparar la defensa, preparar las pruebas, preparar la argumentación. ¿Sí? El abogado tiene que convencer a un juez de que su cliente es inocente. Básicamente en materia penal, especialmente. Lo que está buscando el acusado es librarse de la cárcel, de ir a la cárcel. ¿Correcto? Entonces tiene que demostrarle al juez por qué no es usted el culpable, o el acusado por qué no es el culpable. En otros países hay que convencer a un jurado de conciencia. En Colombia, por ejemplo, se tomó el sistema anglosajón para aplicarlo, sistema acusatorio, que es de origen anglosajón, para aplicarlo en Colombia, pero lo copiamos mal, porque se supone que ese sistema oral, donde hay un juez, donde hay un fiscal, o sea, un acusador, donde hay una defensa, un abogado, debe tener también un jurado de conciencia. ¿Qué es un jurado de conciencia? Es un grupo de ciudadanos que son tomados al azar de diferentes razas, credos, ¿sí? Criterios, de diferentes posiciones sociales, con diferentes profesiones, para que ellos se sienten a analizar todo el material que tanto la parte acusadora como la parte defensora le aportan al proceso. Entonces, tienen que sentarse y tienen que analizarlo. Hay una película, hermano, muy interesante que se llama 12 hombres en pugna, que es la historia de un jurado de conciencia compuesto por 12 personas. Están todos en la sala de reunión con las pruebas encima. ¿Sí? Y comienzan a decir todos, no, yo creo que él es el culpable, todo indica que él es el culpable. ¿De qué trataba el proceso? De un hombre que fue asesinado aparentemente por su hijo. ¿Sí? Entonces todas las pruebas hablaban de que había una mala relación entre ellos, ¿sí? De que para los vecinos eran conocidos los gritos y las peleas entre el papá y el hijo. Además de eso, el hombre era un pandillero de la calle, ¿sí? Que se la pasaba en la calle, haciendo cosas que no debía. Entonces todo eso daba por pensar de que él había sido. ¿Sí? Entonces los testimonios de los que decían que él había sido, lo describían a él como el homicida. Entonces comenzaron todos a deliberar. En el lugar donde se había cometido el delito, la pena por ese delito era una pena de muerte. Y más si es el papá. Eso agrava, eso le da un agravante al delito. Entonces, claro, todos empiezan a deliberar y no, decidamos, culpable, 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 culpable. Y llegaron a un anciano, que era el número 12, y él dice, no, todavía no estoy convencido. Si no estaban de acuerdo todos, no pueden tomar una decisión. Tienen que entender que un jurado de conciencia no es la mayoría. Tienen que todos estar de acuerdo en lo que van a determinar. Y más en un caso de esos donde se está decidiendo si la persona va a ir a la pena de muerte o no. O sea, depende de la vida de una persona. Hay un principio de derecho, criterio de derecho que dice que un juez, para dictar sentencia, tiene que hacerlo más allá de toda duda razonable. O sea, si hay una pequeña duda, no se puede dictar sentencia. Entonces la película trata de eso. Comienzan a analizar las pruebas, se dan cuenta de que los testimonios no coinciden. Se dan cuenta de que cosas que dijeron las analizaron ahí en ese salón y no eran posibles. ¿Sí? Como por ejemplo,
lograr describir una persona a través de las ventanas del metro que pasaba por frente a la casa, ¿sí? Cierta cantidad de pasos que la persona dice que escuchó. El uno oyó un disparo, el otro no oyó nada. Y comenzaron a analizarlo de tal forma que se dieron cuenta que iban a cometer un error. Y que a pesar de que el muchacho había peleado con su papá y era un hombre pandillero, no había sido él el que lo había hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es una película que enseña algo muy presente en los seres humanos, y es que somos prejuiciosos. ¿Sí? Somos prejuiciosos. Nosotros lanzamos juicios apresurados, eso es lo que llamamos un prejuicio. Lanzamos juicios conforme a las apariencias. ¿Sí me entienden? Eso se llama prejuicio, y eso está muy lejano del concepto de justicia de Dios. Amén. Ahora, quiero que analicemos lo que significa la palabra juicio o juzgar. Viene del verbo crisis, que con K, crisis, del griego crisis. Dice, denota primariamente una separación. O sea, usted llega, coge un pedazo de panela y la parte en dos. Cuando usted parte en dos esa panela, técnicamente usted la está juzgando. O en otras palabras, yo creo que tendría que ser un sinónimo de discernir. Discernir bien es juzgar bien. ¿Me entienden? Dice, separación, luego una decisión. Juicio con la mayor frecuencia en un sentido legal y especialmente del juicio divino. ¿Qué quiere decir esto? Acerca de separación y de decisión. Es lo que un verdadero juez debe hacer. Entonces, hay dos partes incriminadas o implicadas. ¿Qué debe hacer un juez? Digamos que las partes implicadas son Alejandro y Javi, hipotéticamente, o sea, es un ejemplo. Entonces, hay un problema entre ustedes dos. ¿Qué tiene que hacer el juez? Venga usted y venga usted. Lo mínimo que tiene que hacer un juez es escuchar lo que tiene que decir Alejandro, todo lo que tiene que decir él. Y después tengo que escuchar la otra parte, o inversamente, no importa. Tienen que escuchar a las dos partes. Habla de separación. Yo tengo que separar. Para poder juzgar algo, tengo que separar todos sus alegatos, todos sus argumentos, todos sus alegatos y argumentos. Y si esos alegatos y argumentos necesitan pruebas, yo tengo también que examinarlas. ¿Correcto? Hay un juicio en la Biblia que es muy conocido, el famoso juicio de las dos mujeres con Salomón, el rey Salomón. Era una época difícil, ¿no? Y había dos mujeres, cada una tenía un bebé. Ambas estaban felices con su bebé. Pero la una, como dormían con los niños, la una terminó asfixiando al otro niño. Papás, y los que no son papás todavía, no duerman con sus niños chiquitos. Usted se puede voltear, sin darse cuenta, lo aplasta, lo asfixia. Eso le pasó a esta mujer. Cuando ella se dio cuenta de esto, se dio cuenta que la otra estaba dormida con su niño, llegó y sacó el niño y le puso el niño muerto a ella. Claro, imagínense al otro día todo el escándalo, esa mujer impactada, y cuando reacciona del shock se da cuenta que este no es el mío. Difícilmente dos niños se parecen, ¿no? Por muy bebés que sean, la mamá sabe cuál es cuál. Oiga usted, porque, bueno, comenzó el problema. Bueno, pues vamos ante el juez entonces. Llegaron ante el juez Salomón, el rey, el que dirimía esos problemas. Las escuchó a cada una, no, que es mío, no, que es mío. Al ver ese asunto que no lograba dirimirlo, hizo uso de la facultad más grande que él tenía, que era la sabiduría. Entonces mandó a traer a una persona con una espada para que cortara al niño en dos. Entonces, una de ellas dijo, bueno, listo, pártalo en dos, rey. Y la otra dijo, no, rey,
déselo a ella. Yo prefiero que ese niño quede vivo. Que toca tener presente, ¿no? Sabiduría, discernir, separar. ¿Sí? Dice, y cuando hablamos de juicio se habla especialmente de un juicio divino. Dígale que está al lado, divino. El juicio, ¿no? Divino. ¿Sí? Ahí la primera nota dice, el Espíritu Santo, dijo el Señor, convencería al mundo de pecado. Dice Peri, con respecto a esto de la realidad del juicio de Dios. De pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Convence de pecado. O sea, de su estado de maldad en el que usted se encuentra. Es el primer paso. Pecado. Después convence de justicia. ¿Quién nos justifica? Cristo con su sangre. ¿Correcto? Y también nos convence de juicio. O sea, de que para llegar a ese juicio, primero tiene que darse cuenta de su verdadero estado. De la forma de prepararse para un juicio que ha de venir. Y la mejor forma de prepararse, ¿cuál es? Siendo justificado por Cristo. Y, como ya lo hemos mirado, naciendo por el Espíritu. La persona que hace eso, entonces se está preparando para ello. ¿Correcto? Ahora, el apóstol Pablo está hablando acerca, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes son todos compareceremos? ¿Todos los hombres? No. Aquí está hablando de ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Está hablando de un contexto eclesial, congregacional, un contexto dentro del cuerpo de Cristo, no para todos los hombres. Quiere decir esto que hay un primer juicio que se llama el tribunal de Cristo, y a ese solo van a acudir los que hacen parte de la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes son esos? ¿Cómo hace uno para saber quién es de la iglesia de Cristo, Alejo? Por el fruto. Se conoce si alguien es de Cristo o no. ¿Correcto? La palabra de Dios dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Podrá llamarse hermano una persona que no se ha bautizado, Diana? No. Pero es que es muy querido. No. Pero es que es divino. No. ¿Cómo por qué no se ha bautizado? ¿Cuál es la razón? No estoy convencido. Sí, yo creería que es eso. No quiere. Como diría el eunuco, ¿qué impedimento hay? Ese sí se ve al otro extremo. ¿Qué impedimento hay, Felipe, de que yo sea bautizado? Felipe dice, no hay ninguno. Una persona que no se ha bautizado puede ser porque no sabe, o sea, es una persona impía de profesión, o porque no quiere. ¿Correcto? Ahora, muy fácil es ir a las aguas, ¿cierto? ¿Sí o no? Decir, bueno, pastor Alejandro, pastor Javi, pastor, lléveme a las aguas a ser bautizado. Ahora, Felipe no era ni siquiera pastor, era un siervo de Dios. ¿Es fácil o no? Sí. ¿Pero hacerlo bien? No. Ahora, aquí intervienen cuatro frutos, aquí intervienen los frutos de Dios, que Dios demanda en uno, que son cuatro. ¿Cuál es el primero? No, ese no es un fruto. Eso hace parte de un fruto, pero no es un fruto en sí mismo. Arrepentimiento. El arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, primero. ¿Correcto? ¿Cuál es el segundo?
fruto de labios, ¿sí? Fruto de alabanza. Tercero, ahí sí viene el más importante de los frutos. Todos son importantes, pero esta es la columna vertebral de los frutos. Es el fruto del Espíritu Santo. Está en singular. Es un solo fruto que tiene 9 áreas. Esta semana yo hablé con unas personas explicándoles esto. Entonces una de esas personas me dijo, no, pero es que yo tengo templanza, pero no tengo paciencia. Es imposible. Las características del fruto del Espíritu Santo crecen de manera simultánea. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Nunca lo había escuchado? ¿Sí lo había escuchado o no? No, pero sí. El que no lo había escuchado, escúchelo hoy. Es como el fruto del Espíritu es como un cuerpo. Entonces, digamos, el cuerpo de Valentina. Valentina nació, fue chiquita, fue creciendo, pero perdóneme, ¿usted le creció primero una mano que la otra? ¿O le creció primero un pie que el otro? ¿O le creció primero una pierna que la otra? ¿O la cabeza le creció primero que todo? No, es comúnmente aceptado. En otros pasajes, en otras versiones, habla del tribunal de Cristo, como el que acabamos de leer. Dice, este mismo tribunal es llamado el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, a quien el Padre ha dado todo juicio. O sea, ¿quién juzga en ese juicio? Cristo. ¿Entienden? Ahí está. Ante este bema, o sea, ante este tribunal, los creyentes han de quedar manifiestos. Va a quedar todo, sale todo a la luz, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ay, ¿cómo así? Claro. ¿O será que usted desde que sigue a Cristo nunca más se equivocó? Lo que pasa es que se supone que los errores que se cometen siendo cristianos deben ser mínimos y no deben corresponder a pecados de muerte. Pregunta entonces, ¿qué es un pecado de muerte, Ángela? Sí. ¿Cómo? No, explíqueme qué es un pecado de muerte, no me lo mencione. Pues que es un pecado que lleva a la muerte. ¿A la muerte qué? Eterna. Espiritual, correcto. Ahora, eso tiene dos explicaciones. Produce una muerte espiritual y también se deducen de los pecados que en la ley de Moisés son dignos de muerte o lapidación. ¿Sí? Esos son los pecados de muerte. La rebeldía, por ejemplo. Cuando un hijo se rebela contra su autoridad, contra su papá. Eso es pecado de muerte. O sea, un cristiano no debe andar en eso, ¿me entiendes? Ni rebelándose contra sus papás, ni contra sus pastores, autoridades espirituales. No. 2. El adulterio. Un cristiano no va a pretender que va a llegar al tribunal de Cristo y decir, no, es que tal día iba pasando por la calle 19 con Caracas y me sentí, ¿cómo es que se dice? Magnetizado por un burdel y caí, ¿sí? ¿Habrá sido cristiano la persona que pasó por eso? ¿O es que me crucé por la calle con una vieja novia de hace 10 años, 15 años y terminamos en una residencia? Ah, sí. No, es una persona que nunca de verdad conoció la vida de Cristo, la vida en Cristo, nunca fue resucitado. Ahora, para una persona que sí es cristiana, ese tipo de pecados no son cosas que pasan de la noche a la mañana. La palabra de Dios dice que no se debe aportillar el vallado. ¿Para qué es un vallado, Ramirito? Un vallado, no. ¿Para qué tú cercas un terreno? Para aislar las vaquitas, para proteger a los animales. Ahora, si yo llego y aportillo el vallado y lo fracturo, el depredador, el peligro se me va a meter. Entonces, ¿qué es aportillar o correr el vallado? También es sinónimo. Empezar a coquetear con el pecado. Usted es una persona santa
que había dejado ciertas costumbres ya y comienza a retomarlas. Esta noche van a pasar el amanecer de los muertos. Uy, salió la niña Mencha sin brasier. Comienza la cosa. Comienza la persona ya cuando viene a mirar está viendo pornografía. Y la pornografía lleva a una caída estrepitosa. Y la persona, ahí sí, habiendo sido cristiana, cae de la gracia. Produjo muerte este pecado. Fornicación. La hechicería, por ejemplo. Es un pecado de muerte. ¿Sí? La idolatría es un pecado de muerte. ¿Qué hacía Dios con los idólatras, Alejo? Lo mandaba a acabar, así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de cosas buenas o malas, no estamos hablando de ese tipo, en cuanto a las malas, no estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Ni que usted tuvo una lengua viperina y fue un mutilador del cuerpo, no, todos esos pecados son de personas que no son cristianas. Estamos hablando del errorcillo, de que de pronto usted se airó y pecó, por ejemplo. Esas cosas, ahora, usted tiene que entender algo, cuando usted llega a Cristo, escuche esto, Él lo limpia todo su prontuario. Si usted tenía un arrepentimiento, todo su prontuario es limpiado hasta el momento en que usted conoce a Cristo. Pero cuando usted ya se convierte, de ahí en adelante todo lo bueno y lo malo queda registrado. Lo que dijo, que de pronto usted se le sacó la lengua, no, es que ese César bien picado. Ahí quedó registrado murmuración contra César el hermano. ¿Me entienden? Y si es contra autoridades, con rojo queda. Y eso queda ahí, y ya quién borra eso, hermano. Eso es lo que queda registrado para el día del tribunal de Cristo. Entonces, venga para acá, Javier López. Tráigame el libro de Javier López. ¡Pum! Ahora, ya llegar al tribunal de Cristo, es evidente que la persona es salva, ¿no? Ahora, vamos a mirar en qué rincón del cielo va a quedar. ¿Qué vestido va a llevar? ¿Qué corona va a llevar? ¿Me entienden? ¿En qué lugar Dios lo va a colocar en el cielo? Depende de eso, de las obras buenas y malas. Esa es la medida que se va a mirar allí y ahí depende lo que usted va a recibir en el cielo. Ese es el primer juicio. Ahora, dice acá, dice, este tribunal debe ser distinguido del trono de gloria premilenial. ¿Me pasaron ustedes? Bueno, no importa. Mateo capítulo 24. ¿Cuál es ese tribunal? 25, perdón. Mateo 25. Rápidamente, mi querido hermano. ¿Estamos copiando hasta acá? Mateo 25. Vamos rápidamente, dice. Versículo 31. El juicio de las naciones. Segundo juicio. El juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y lo voy a contextualizar rápidamente. Esto es finalizando la semana 70. ¿Sí? Que es la última que falta. Una semana que va a traer, comenzando la semana, la aparición de un ser llamado el Hijo de Perdición, que va a permitir sacrificio y culto en el templo de Jerusalén, en el tercer templo, hasta la mitad de esa semana, cuando el hombre va a declararse como Dios en el lugar santísimo, y después de eso vendrá una persecución contra los judíos, que va a dar cuenta que ese no es el Mesías, porque ellos van a pensar inicialmente que sí es, y van a decir, uy, no, el que es lo matamos hace 2000 años, uy, pero este también fue el que resucitó, o sea que ahí viene la salvación para los judíos.
Pero viene algo que se llama la gran tribulación o tribulación, que es una persecución sangrienta contra judíos y cristianos, particularmente en la zona de Medio Oriente, zona circundante de Israel. Y que, finalizada esta persecución, aparece el Señor en los cielos, viene la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, el rapto. Y después de esto, inmediatamente después de esto, se desata la ira de Dios. ¿Sí? Que tiene dos partes: trompetas y copas de la ira. Y que ocurrirán sucesivamente en medio de los otros 3 años y medio. Ahora, aquí hay algo particular, y es que la mitad de la iglesia se va a quedar. Por eso es tan importante el juicio de las naciones, porque en el juicio de las naciones Dios a esos que quedaron los va a tomar. ¿Me entienden? Ya la otra mitad está con Él. De hecho, cuando venga el juicio de las naciones, esa mitad vendrá con Él. ¿Me entienden? Esperemos estar ahí, ¿no? Pero la otra mitad será rescatada en el juicio de las naciones. Vamos a mirar rápidamente, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, primero aparecerán los cielos y finalizada la semana, vendrá la tierra al juicio de las naciones y a comenzar un reinado milenial. Amén. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas. Como hemos visto, juicio es separación. Y de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estos son frutos, estas son acciones de gente que es de Dios. ¿Correcto? Las obras de misericordia de aquellos que son de Dios. ¿Correcto? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué recomendó el apóstol Pablo en Romanos? Dijo: no juzguéis y no menospreciéis a tus hermanos. Y el Señor Jesús nos dio un mandamiento. Dice: que os améis los unos a los otros, los hermanos, como yo los he amado. Entonces está la evidencia de que así la mitad de la iglesia se haya quedado durante la ira de Dios, siguió guardando el mandamiento que Dios le dio de amar a los hermanos, protegerlos, ayudarlos. Los que quedaron siguieron soportando la carga de los unos de los otros. Y cuánto más en un tiempo tan difícil como este. Pero, como Dios es bueno y justo, Él viene a rescatarlos finalizando la semana, para pasarlos a convertirlos en su pueblo santo, que va a reinar con Él en el milenio. ¿Correcto? ¿Pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿A los de qué? La izquierda. Dice, porque usted tiene que entender que así como la iglesia termina esa semana, también mucha persona quedará viva, ¿sí? Va a quedar viva después de esa semana. Mucho impío. ¿Correcto? Dice acá: a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron:
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuche esto, porque las cosas que pasan en el milenio y la posterior rebelión, cuando Satanás se ha soltado de su cautiverio, es algo no fácil de explicar. Pero aquí nos da una pauta de lo que podemos entender o lo que podemos deducir. Que unos, que son los santos de Dios, van a entrar a gobernar con Cristo, con cuerpo transformado. ¿Correcto? Nadie que no sea transformado en todas sus áreas a la imagen de Jesús puede entrar a gobernar con él. Entonces van a entrar personas con cuerpo transformado, llamados los santos de Dios, que serán sacerdotes y reyes. O sea, los sacerdotes ministrarán con el Señor en Jerusalén y los reyes dominarán ciertas partes del mundo. O sea, el Señor Jesús repartirá la tierra. No tienen ninguna posibilidad de ser transformados. Y esos van a ser los esclavos de los santos de Dios. Y serán esos los que, suelto Satanás levantará para rebelarse contra Dios. ¿Está entendiendo? ¿O no está entendiendo? Esas personas, dice la palabra, que volverán a vivir como los antiguos hombres, serán longevos. Pero serán esos mismos los que, suelto Satanás, los reunirá para la última gran batalla, finalizado el milenio. ¿Correcto? Y eso me saca a una tercera conclusión. Y es que el tercer juicio, ninguno se salva. O sea, ¿cuál es el tercer juicio? Miremos cuál es el tercer juicio. Que eso es pasado el milenio. Capítulo 21 de Apocalipsis. Aquí hay mucha tela que cortar, pero no tenemos mucho tiempo. Perdón, el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, ¿cuál es el primer juicio? El tribunal de Cristo. El segundo, el juicio de las naciones. Y el tercero, el juicio, el que estamos por mirar, el juicio ante el gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, ancianos y niños. Ancianos y niños. Eso es lo que uno puede extraer del griego. O sea, no es que mide 1,90 y el otro mide 1,20. No. Cuando habla de grandes y pequeños, habla de ancianos y niños. Yo quiero recordarle conforme a esto algo. La maldad de una persona puede surgir desde muy pequeño. Hay testimonios de personas que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la voluntad de Dios, los ha llevado a conocer el infierno. Y ellos dan testimonio de que en el infierno hay niños. Ahora, usted dirá: uy, pero ¿cómo así la Biblia se contradice? Porque la palabra de Dios dice que dejad que los niños vengan a mí. Pero yo quiero decirle algo. La niñez, más que un estado cronológico, es un estado espiritual de inocencia. Pero esa inocencia, dependiendo del contexto ¿sí me entiende?, donde la persona crezca, puede perderse muy rápidamente. O sea, hay niños que tienen 3 años y ya son unos pervertidos y malvados. Niños que matan animales, niños que maltratan a otros, niños que ya dicen vulgaridades, niños que ya ven pornografía, niños que ya hacen cosas muy malas. Esos niños, si se llegaran a morir, van para el infierno. ¿Será que Dios es injusto? No. Ahora, el que conserva su inocencia, pues
si por alguna razón llegara a morir y no fue bautizado o alguna otra cosa, Dios es justo. Ese niño va a ir directamente al cielo. De hecho, cada niño que muere muy pequeñito va al cielo. Los abortados van al cielo. Entonces, imagínense, cada año, aparte de los muertos en Cristo, se le añaden 100 millones de niños abortados al cielo. Para que usted entienda que las multitudes vestidas de blanco son incontables. ¿Me están comprendiendo? Los niños que aquí rechazan, allá los recibe el Señor. Así de bueno es Dios. Así de bueno es Dios. Entonces, cuando la inocencia se pierde la niñez. Por eso, cuando vemos esta cantidad de personas que van a pasar por el juicio del trono blanco, se ven ancianos y niños también. ¿Correcto? Grandes y pequeños, dice. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Así como hay un libro para el tribunal, para que cada uno fue sacado en el tribunal de Cristo, hay un libro de los hechos de cada persona que pisó la tierra. Tanto para los justos el tribunal de Cristo, para los otros, para la perdición. Entonces dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí sí no dice por las obras buenas o malas, dice según sus obras. Evidentemente todas muertas y malas. Por eso el primer rudimento es el arrepentimiento de las obras muertas. O sea, toda obra que se hace sin Dios es muerta. Hace unos días, un niño se le acercó al Papa. ¿Vieron esa noticia? Y el niño todo confundido y desconsolado, meditando en ello, seguramente porque habrá leído la Biblia o alguien le habrá dicho, le preguntó al Papa, señor Francisco, no sé cómo le habrá dicho, es que mi papá era ateo. ¿Será que él se ve para el cielo o para el infierno? Claro, el Papa en medio de cámaras que lo grababan, lo tomó y dijo, al mejor estilo del Papa, dijo, si un papá como tú, todo filósofo, fue capaz de criar un niño como tú, si un papá como el tuyo fue capaz de criar un niño como tú, tan lindo, tan bello, evidentemente está en el cielo. Claro, la gente se riega en, ay, tan lindo el Papa, ay, sí, mi papá también está en el cielo, todos están en el cielo. Pero la verdad es que el Papa le dijo la mentira. Porque le iba a haber dicho, lo que pasa es que ahí, hermano, ¿usted qué hace ahí? Lo cogen a usted por ahí en la calle, sí, y te venga para acá, usted es cristiano. Y llega un niño, ay, mi papá le jalaba mi papá leía la mano y se murió ayer. ¿Dónde cojo usted que le responde el niño frente a City TV? Sí, eso que está hablando de un canal que no todo el mundo ve. ¿Usted qué haría, Diana? Mi amor lindo, tengo que decirte la verdad. Los hechiceros y los adivinos no pueden ir para el cielo. No hagas lo mismo. No hagan lo mismo. No hagan. ¿Qué más puede uno hacer? Claro, obviamente lo van a masacrar a usted por todas las redes sociales. Miserable, degenerado, indolente. ¿Cómo le va a decir eso al niño? Pero hermano, la verdad nos hace libres. Y ese es el gran problema de la gente. A la gente no le gusta que le digan la verdad. No le gusta que le digan la verdad. A mí me han hecho ese tipo de preguntas, no ante cámara, pero me la han hecho. ¿Y mi abuela dónde está? Uy, tengo que darle malas noticias. No está en el cielo. ¿Cómo así? Pero era tan buena. El desayuno le quedaba riquísimo. No, pero si fue idólatra y no se arrepintió de ello, no puede ir al cielo. No, es imposible. No se puede. No se puede. Y la gente de verdad es muy arrogante. Una vez nos llevaron donde una señora, hermano, entramos al cuarto, la abuela de un pastor, amigo nuestro. Estaba la mujer con cámara de oxígeno y todo. Cualquiera dirá, no, está en un momento de sensibilidad.
su debilidad la va a llevar al arrepentimiento. No, señor. Y claro, comenzaron a hablarle a la pobre viejita por los lados. No, pero mira que Dios te ama y no sé qué. Y llevaban ahí un rato. Yo le dije, su merced, usted tiene que arrepentirse delante de Dios. Porque usted ha sido una idólatra toda su vida. Mire todo lo que tiene. Tiene que pedirle perdón a Dios por todo eso. ¿Sabe qué hizo la viejita? Nos echó del cuarto a todos los tres. Y estaba Antonio, él y yo. Después él me dijo, uy, no, Mao, pero usted cómo fue a decirle eso tan de frente. Entonces, ¿qué quería que hiciera, hermano? ¿Cómo se iba a salvar? Con lo que ustedes le estaban diciendo, no se iba a salvar. Se le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Y el hombre sabe que si no voy a no se salvó. Habrá hecho los desayunos más chirriados. Lo habrá cuidado usted toda la vida. Eso no le alcanza a nadie para entrar al cielo. Entiéndalo. No le alcanza para entrar al cielo. Porque las obras que hizo buenas son esto comparada a las toneladas de obras malas. De hecho, según esto, toda obra que se hizo sin él, por muy buena que haya parecido, termina siendo mala. Porque todo lo que se hace sin Dios no vale la pena. La Biblia lo está aclarando, hermano. Dice, por todas las obras, dice, según sus obras. Ahora, cualquiera dirá, pero ese Dios sí es protocolario. ¿Para qué sacó el libro de la vida? Si ya se sabía que se iban a condenar. No es protocolario, es justo. Ahora, Alejito, si digamos usted atrapa, no sé, a un asesino en flagrancia. O sea, evidentemente fue que mató a esa persona y lo agarró con otras personas. ¿Ya es condenado? ¿O tiene derecho a un proceso y a una defensa? Tiene derecho al debido proceso. Correcto. El debido proceso es algo que viene de la moral de Dios. Y por muy malo que haya sido la persona, merece un proceso. Obviamente el proceso va a terminar mal. Pero él también, por justicia, tiene que demostrar que esas personas no están en el libro de la vida. Usted dice que es bueno. Ángeles, traigan el libro de la vida. Pero Dios, yo fui muy bueno. Porque la gente es así, yo soy muy bueno. Ahora, la arrogancia es tanta que dice acá, están de pie delante de Dios. ¿Está entendiendo? Eso es un estado de arrogancia. Imagínense, están delante del Dios de la gloria. Ahora, este juicio es delante del Padre. Aquí ya está el Padre juzgando. Ya no es Jesús, es el Padre. Delante del Padre, parado uno. Un tapete le debe quedar a uno chiquito, esa gente está parada. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Qué es todo esto? Su corazón y su conciencia están cercenados. Se creen muy buenos ángeles, tráiganme el libro de la vida. A ver. Pérez Pepinito, tú. No, aquí no está. Pero ¿cómo así? Busque otra vez bien, imagínense. No está. No está, dice acá. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, todos los que estaban en el infierno son resucitados. ¿Usted sabía eso? Porque ahorita van a pasar a un lugar llamado Lago de Fuego y Azul. Dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto. Termina el tercer juicio. Y todo juicio es consumado. Ahí después de eso lo que hace el Señor Jesús es, bueno, Padre, toda autoridad te es entregada a ti. ¿Correcto? El Padre toma toda autoridad. La pregunta es, hermano, ¿usted en qué juicio quiere estar? Me le abre los ojos. ¿En qué juicio quiere estar usted? Se puede seguir dudando de estas cosas, pero es una realidad. ¿Qué le hace pensar, hermano? Que si hasta el día de hoy cada profecía que aquí está escrita se ha cumplido,
¿Qué le hace pensar que la demás no se va a cumplir? ¿Qué le hace pensar a uno eso? Porque hay gente que se queda cuestionando a Dios el resto de su vida. Pero ¿por qué mi abuelita, la que hacía caldo de costilla tan rico, se fue para el infierno? Porque fue mala. Y odió a Dios, eso es odiar a Dios. Sencillo. ¿Será que puede entrar al cielo alguien que odia a Dios? Oiga, ¿usted mete a su casa a alguien que lo odia? Alejo. Allá está. Va Paola, mira, ya va ese vecino que me detesta, que me aborrece. Invítale a desayunar aquí un ratico. Ahora, diferente es que llegue y toque la puerta y quiera de usted misericordia, pues hay que tener misericordia. Pero a su casa no entran sus enemigos. Los que lo aborrecen a usted, ¿como para qué? Uno, ¿por qué va a andar con la gente que lo odia a uno? ¿No? ¿Usted le deja cuidando a sus hijos a la gente que se lo detesta? Usted, vamos a darle a mis niños a esa señora que me odia tanto, ¿sí? Imagínense, termina envenenándolos, quién sabe qué porquería haciéndole. Dios no entra a su casa a sus enemigos. Primero, porque no es justo. Y segundo, porque es imposible. Porque para entrar al cielo tenemos que ser transformados. Completamente espiritual. O sea, espíritu, alma y cuerpo completamente espiritual. Y eso tiene toda una serie de requisitos que la persona que tiene que llegar a eso debe cumplir. Entonces, sencillamente la persona, así quiera, si no pasó por todos esos procesos, no puede. ¿Será que se le puede dar un título universitario a una persona que apenas haya hecho quinto primario? No. No se puede, es imposible. Por eso Dios dice, no se puede. Primero, porque son mis enemigos. Segundo, porque no se puede. Es imposible. ¿Usted está entendiendo? Ahora, conforme a 1 Corintios 15, no lo voy a leer porque si no ya terminamos a las 10. Conforme a 1 Corintios 15, usted tiene que, porque alguien dirá, ¿por qué no tiene uno tiempo de arrepentirse después de muerto? Mire, la gente estaba frente a Dios y ni siquiera se daban cuenta. Dice la palabra en Apocalipsis que la ira de Dios cae y la gente se sigue levantando, blasfemando contra Dios. No se arrepintieron. Primero, es evidente que ni siquiera se van a arrepentir. Ahora, si lo quisieran hacer, porque será un momento en donde la persona se dirá, la embarré. Ya no hay tiempo. Hay una regla espiritual en 1 Corintios 15 y el apóstol Pablo la explica muy bien. Para recoger, para cosechar en incorruptibilidad, hay que sembrar en corruptibilidad. O sea, para usted llegar a entrar como un ser celestial al cielo, tiene que actuar como un hijo de Dios, siendo un hombre mortal y de carne y hueso. Eso es la fe. Lo actúo desde acá para recibir allá. Yo no puedo pretender estando allá y recibir allá. Eso no tiene ningún sentido. Y no tiene nada que ver con justicia. Y si tomo un atajo, la parábola de las bodas me dice, a ese cójalo y me lo sacan. Bueno, porque no entró por la puerta, entró por una ventana. Usurpador, asaltador, sáquenme. Y échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿El camino cuál es? Cristo. No hay otro. Si no veas la película El progreso del peregrino, a ver qué le pasaban a los que tomaban atajos. Terminaban muertos y destruidos. ¿Cuál es el camino? Cristo. No hay otro. Pero es que no hay otro. Es el camino de la cruz. Amén. El camino del sacrificio de Cristo, el camino de la cruz, el camino de la resurrección. Y además, para completar, al finalizar el camino, la puerta de entrada al cielo,
tiene una sola medida, la de Jesús. O sea, aquí es que está más gordito, no puede entrar. Sí, porque él tiene la medida perfecta. O sea, nadie es más flaco que él espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Todos los demás les sobran. Por eso la palabra de Dios dice, vaya, circuncide su corazón. Circuncide es recorte. Hágase una liposucción de corazón. Si no, no puede entrar. Porque si no va a ser... como le pasa con ese viejo pantalón que usted quiere ponerse, pero ya no le entra. Y usted es terco. Echa mantequilla. Para que entre. Después ya para quitárselo. Yo me acuerdo que mis vidas en los años 80 se ponían unos pantalones entubados, yo no sé cómo hacían para ponerse. Pues untaban mantequilla en las piernas, para podérselo poner. No, con Cristo no funciona eso. Usted no se va a poder aplicar mantequilla. Sencillamente no va a poder entrar. ¿Me entiende? No va a poder entrar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, esa es la palabra que tenemos para hoy. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria, te alabamos en esta noche, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Porque tú eres bueno y santo. Pero gracias, Señor, por habernos permitido traer esta palabra, Señor. Yo creo que necesitamos escucharla, Señor. Yo creo que muchas de esas cosas ya las habíamos oído. Otras nos han sido reveladas hoy, Señor, y te damos la gloria a ti por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero pedirte, Señor, de manera muy especial para este pueblo, Señor, que esta semilla preciosa que hoy ha sido lanzada llegue a sus corazones de manera profunda, Señor. Que esa semilla allí muera, Señor, y que con el poder del Espíritu Santo, amado Rey, surja, florezca, reverdezca y fructifique, Señor, al 100%. Y que conforme a esto, Señor, el resultado de todo esto sea que un día lleguemos, no al juicio del tribunal blanco, ni siquiera al juicio de las naciones, que lleguemos de la mejor manera, no solamente llegar, sino de la mejor manera, al juicio, al tribunal tuyo, Señor. Y que el galardón que tú habías determinado para nosotros, Señor, la vestidura, el lugar, toda bonificación, toda recompensa que tú habías esperado para nosotros, la recibamos en ese tiempo. En tu nombre, Señor Jesús, y que ninguno se pierda, sino que todos accedan a la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Atamos toda retaliación y venganza, Señor, toda muerte, calamidad, enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos a la dimos, Señor. Bendecimos las ofrendas que